Según la ecuación matemática de Titius-Bode, entre Marte y Júpiter debería existir un planeta. Sin embargo, lo que tenemos en esa región es el llamado cinturón de asteroides. La hipótesis Phaethon hace referencia al planeta que fue destruido por un terrible y colosal cataclismo cósmico, que incluso podría haber afectado a la atmósfera y la vida de Marte. ¿Será el cinturón de asteroides el planeta perdido Phaethon? ¿Acabó con la vida en Marte al desaparecer? ¿Qué dicen los textos sumerios sobre Phaethon y Tiamat? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy me gustaría hablaros de una hipótesis que ha sido olvidada por muchos científicos, pero que adquiere mucho sentido a la hora de hallar un planeta muy grande que fue destruido hace ya muchísimo tiempo. Un planeta que se encontraría en nuestro sistema solar, entre Marte y Júpiter, donde curiosamente encontraríamos ese cinturón de asteroides. Este planeta misterioso que fue destruido y actualmente podría formar parte del cinturón de asteroides fue llamado Phaethon. Phaethon es un nombre que luego hablaremos de él, pero que proviene de la mitología griega sobre un dios que provocó enormes desastres en el planeta Tierra. Pero antes de comentar todo eso, quiero que sepáis que la hipótesis Phaethon es, para algunos científicos, muy real y para otros no tiene cabida en la teoría, no podría ser. Vamos a ver junto a vosotros este tema del misterioso planeta Phaethon y sobre todo vamos a ver que en las tablillas sumerias de arcilla también aparecen referencias sobre Phaethon, eso sí, con el nombre de la diosa Tiamat y la guerra que tuvo frente a Marduk. Vemos que la mitología más antigua del mundo puede tener una similitud con el planeta Phaethon, que fue destruido en una terrible y colosal devastación, algo cósmico inmenso. Con ello vamos a pasar a la versión oficial. Según la versión oficial, el hipotético planeta Phaethon estaría entre las órbitas de Marte y Júpiter, donde actualmente tenemos el cinturón de asteroides. Algo debió ocurrir, algo de proporciones colosales, un cataclismo cósmico que despedazó en millones de pedazos ese planeta tan grande y, lo que nos dejaría sería ese cinturón de asteroides. La hipótesis también contempla que Marte, junto al planeta enano Ceres, podrían haber sido dos lunas del inmenso planeta llamado Phaethon, del tamaño de Júpiter, más o menos. Las lunas de Phaethon, que serían Marte y Ceres, perderían su atmósfera, su posible vida, y también serían diezmadas con los fragmentos que le caerían junto a la explosión de Phaethon. Al ser destrozado Phaethon, Marte cambiaría de órbita y, como ya he dicho, perdería todas sus propiedades. Y podría ser una de las explicaciones frente a el por qué Marte antes podría haber tenido grandes lagos y hoy en día, iba a decir que no tiene nada, pero sabemos que la NASA oculta muchas veces información en sus imágenes, por lo que podríamos decir que ha reducido la cantidad de sus propiedades. Pero en fin, antes de comentar el misterio de Phaethon, tenemos que saber por qué se llama Phaethon. Según la mitología griega, el dios del sol llamado Helios tenía un hijo que fue llamado Phaethon. Phaethon era algo ambicioso y decidió robar el carro celestial de su padre, un carro que tenía un poder inmenso frente a los dioses. Ese carro empezó a provocar enormes desastres, cambios terribles en la Tierra
y Zeus, el todopoderoso Zeus, decidió matar a Faetón y destruirlo, porque si no se iba a cargar la tierra. Básicamente ese es el mini relato sobre la mitología griega del nombre del dios Faetón. ¿Y por qué se le dio Faetón ese nombre al hipotético planeta? Pues sencillo. Al igual que en la historia mitológica podía provocar desastres en la Tierra, un inmenso planeta antaño, hace miles de años, en esa órbita podría haber alterado también el planeta Tierra y provocado muchos desastres. Pero como vamos a ver después, el sol oscuro llamado Némesis también podría jugar un papel importante en cuanto a sufrir daños en el planeta Tierra. Veréis, hay una una ley matemática llamada la ley de Titius-Bode. Esta fórmula matemática intenta determinar la distancia en la que podríamos encontrar un planeta en la franja donde el Sol lo ha atrapado gravitacionalmente. Y casualmente donde se encuentra el cinturón de asteroides debería existir un planeta, coincide con la fórmula matemática. Podríamos decir que este cinturón de asteroides serían los fragmentos del llamado planeta Faetón en el pasado. También hay que decir una cosa que recoge la versión oficial y es la siguiente. La ley de Titius-Bode, esta fórmula matemática, ha tenido gente que la ha criticado porque hay planetas en las que no coinciden en la franja donde el Sol los debería haber atrapado gravitacionalmente, como por ejemplo Plutón. Así que no es del todo exacta esta fórmula matemática. Pero en fin, en Venus, Mercurio, en el planeta Tierra, en Júpiter, en Saturno, la ley matemática de Titius-Bode sí que funciona, por lo que en el cinturón de asteroides podría existir en el pasado un planeta. Hay que mencionar que el físico y científico llamado Johann Elert Bode, del que también ayudó a construir esta fórmula matemática, intentó buscar a raíz de la ecuación matemática el llamado quinto planeta. Ya se estaba hablando de Faetón en 1802. Como bien he comentado, el planeta enano Ceres, que fue encontrado a raíz de buscar Faetón, fue pensado que Ceres era este hipotético quinto planeta, pero a raíz de otras investigaciones vieron que Ceres era demasiado pequeño para ser un planeta influyente en esa franja entre Marte y Júpiter. También en el año 1802 encontraron el gran asteroide Pallas en esa franja entre Marte y Júpiter, y sobre todo años después encontraron a Juno y a Vesta, por lo que se creó la enorme teoría de que Ceres, el asteroide Pallas, Juno y Vesta y el cinturón enorme de asteroides fueron fragmentos del planeta enorme llamado Faetón. Y básicamente esa es la versión oficial que se cuenta sobre el hipotético planeta. Y digo hipotético muchas veces porque es una mera hipótesis, no se sabe si existió. Aunque estos datos que existen llaman bastante la atención. En la versión alternativa encontramos razones para la destrucción de este planeta, el cómo pudo ser destruido un enorme planeta. E incluso esto se llama la teoría de la disrupción, cuando hablamos de la destrucción de Faetón. La primera teoría nos dice que se acercó poco a poco a Júpiter hasta que su fuerza gravitacional despedazó todo el conjunto del planeta. Esto podría ser causado durante miles de millones de años. No os penséis que de un día para otro ya es atraído por Júpiter. No, es un proceso de mucho tiempo. Otra teoría nos dice que un enorme cuerpo celeste chocó contra Faetón y lo despedazó. Esto también podría ser real, pero ese enorme cuerpo debería ser muy enorme para poder destruir un planeta en miles de millones de pedazos. Luego tenemos una hipótesis muy extraña
que pertañe a la llamada hipótesis de Némesis. Al parecer, Némesis sería una estrella oscura que estaría junto a nuestro Sol, pero de una forma invisible más allá de Plutón. Lo que pasa es que esta estrella oscura tendría una influencia negativa muy poderosa que incluso podría alterar cada cierto tiempo, no se sabe qué tiempo, podrían ser miles de años, podría alterar todos los planetas de nuestro sistema solar. La hipótesis de la estrella oscura Némesis nos habla de que se acercó demasiado a nuestro sistema solar y afectó a Faetón reventándolo en miles de millones de pedazos. Yo creo que si esta hipótesis fuera real, hay algunos datos que fallan. Por ejemplo, hay planetas anteriores a Faetón. Tenemos, por ejemplo, el más cercano a Némesis, teóricamente, Plutón. Pero, ¿cómo afecta a Faetón si antes tiene otros planetas? ¿Sería tan grande Faetón que le afectaría primero a él antes que a los más enanos? Bueno, es una hipótesis más. Otra hipótesis nos habla que algún tipo de catástrofe interna en Faetón, una reacción nuclear inmensa, podría haber reventado el planeta. Y esto lo exponen en un libro llamado Explode Planet Hipótesis 2000, donde el autor explica cómo explotó por una reacción nuclear interna. Si os interesa esta hipótesis, podéis buscar el libro, que lo explica bastante bien. También me gustaría volver a recalcar que Marte y Ceres podrían haber sido lunas de este gran planeta llamado Faetón. Y es importante por lo que hemos mencionado antes. Podría ser que Faetón hubiera influenciado bastante a Marte y este tuviera grandes lagos, vida muy diferente a la que hoy se podría encontrar. De todas formas, hay un fragmento muy llamativo en las tablillas sumerias, un fragmento del Enuma Elis, del cual hemos realizado 3 videoprogramas en Gran Misterio, relatando todo el contenido de esas tablillas, y se menciona la guerra entre Tiamat, una enorme diosa celestial, contra uno de sus hijos llamado Marduk, un Anunnaki, el más poderoso de todos, según las tablillas acadias. Lo que las tablillas describen parecen relatar, más que una guerra entre seres extraterrestres, una catástrofe cósmica de proporciones titánicas. Parece que Tiamat tiene una similitud muy grande con un planeta que estaba entre Marte y Júpiter, que por cierto Marduk también se relaciona con Marte. Como que chocaron Marte y Faetón, Faetón-Tiamat. Yo creo que Tiamat es Faetón en las tablillas. Parece que al leerlas nos habla del cataclismo que sufrió Faetón en esa franja entre Marte y Júpiter. Y eso es digno mencionar porque podría ser Tiamat-Faetón. Ahora pasando a mi opinión personal, aunque lo que os he comentado del Enuma Elis también es mi opinión personal, pienso que ese cinturón de asteroides fue el planeta Faetón. Su destrucción es un misterio, pero podría haber chocado contra una de sus lunas, Marte. O al menos parcialmente, porque si no Marte también sería un destrozo de pedazos de planeta. Yo creo que Marte tuvo mucha vida antes, era mucho más verde-azul que lo que es ahora, que no es rojo ni naranja como nos muestran, pero antes podría haber sido mucho más. Y pienso que los seres extraterrestres que podrían haber vivido en Marte emigraron a nuestro planeta Tierra a raíz de esa enorme destrucción, del cataclismo. Y me aventuro a decir que nosotros podríamos tener una raíz en Marte. Hay una prueba que habla de esto, que es hablar de los ciclos circadianos del ser humano. Y solo en la raza blanca aparece que los ciclos circadianos son los mismos que los de Marte. Y con todos estos datos, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros recomendados os voy a traer un libro que ya he recomendado, pero viene al pelo en este tema.
El misterio, el enigma del quinto planeta, escrito por Marius Jaeger. Ya sabéis por qué lo recomiendo, porque hoy hemos hablado de Phaeton y tenía que volverlo a recomendar. En este libro podéis encontrar la información que yo os he dado en este videoprograma, pero muchísimo más ampliada. No he querido pararme en detalles, en cálculos matemáticos, en más teorías que podrían explicarlo, pero ya os digo que es muy interesante si os hacéis con este libro, si os gusta el tema. Y antes de acabar la sección libros recomendados, voy a haceros un pequeño apunte. Voy a estar unos días bastante ocupado, ya que me traslado a otra casa. Y bueno, no voy a tener tanto tiempo para leer libros, ya que a mí me gusta recomendar lo que voy leyendo. Así que por lo menos en los 3 próximos videoprogramas voy a presentar historias del espectador, expedientes inexplicables de gran misterio. Y después de estas 3 historias seguidas, empezaremos nuevamente con nuevos libros. A su vez tengo que comprar más libros, ya sabéis que aquí invierto mucho para estos libros, pero bueno, como me gusta, no pasa nada. Y ahora, antes de acabar, vamos a pasar a la sección en la que comentamos un comentario interesante que habéis hecho en el videoprograma anterior. Esta vez en el videoprograma titulado ¿Qué había antes del Big Bang? El misterio de los taquiones. El comentario dice así: Kai Tetsu. Si el surgimiento del universo está en los hipotéticos taquiones, entonces ¿qué generó los taquiones? Si todo es energía y la energía solo se transforma, no se destruye, entonces pienso que la fuente de esa energía sería casi imposible de encontrar, ya que aunque encuentren en laboratorio los taquiones, algo debió generarlos o simplemente hacer que funcionen de esa manera que teóricamente lo hacen. Pienso que la respuesta no es tanto la velocidad que tengan, sino la energía que crea esa velocidad y genera ese estado taquiónico. Puede que al saber que lo impulsa, que fuerza lo mantiene, existe, se podrá encontrar la respuesta del origen del universo. A ver, es que es todo lo contrario, y es lo más inquietante. Tú nos dices que si toda la energía se transforma y no se destruye, los taquiones no necesitan energía. Si cuanto menos energía, más velocidad corre. Y claro, esa velocidad generará otra energía, pero debe ser negativa porque si no, no podría correr. Estamos hablando de que corren hacia el infinito los taquiones, su velocidad tiende a infinito cuanto menos energía tenga. Y parece que no tiene sentido, pero la teoría nos dice así. Y claro, si en el principio del todo no había ni materia ni energía, solo podría existir taquiones porque no forman parte de la energía ni de la materia. Simplemente son veloces. Es que es una cosa tan difícil y tan extraña que los físicos teóricos nos están volviendo locos con estas teorías que bajo papel funcionan incluso. Pero contestando un poco más, yo te diría que son las únicas partículas que no necesitan energía ni materia. Simplemente están ahí cuando no hay nada, cuando no hay ni incluso vacío, y por eso están antes del universo. Y para no hacer más largo esta respuesta del comentario, os digo que si queréis que siga hablando sobre vuestros comentarios, dejar un comentario interesante en este vídeo para que en el próximo lo comente. Y nada, aquí acaba este videoprograma, espero que hayáis disfrutado de este misterio de Phaeton. Y nada, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Es uno de los mayores expertos en España sobre este tema. Un hombre que ha creado, aquí tengo un libro bastante importante sobre este tema porque aquí nos recoge todas estas enseñanzas del señor Zecharia Sitchin para poder entenderlas de una forma bastante amena, diría yo. ¿Qué tal estás, David? Hola, Iván, aquí estamos. Encantado de estar aquí. Vamos a ir directos al grano. ¿Se inventó algo el señor Zecharia Sitchin? Algo no, mucho.